Bien, pues es una bendición poder estar en esta mañana del 3 de mayo reunidos en todas nuestras casas, en la casa de cada uno, poder compartir esta palabra para toda la Iglesia de Redes Vida Cristiana, que sabemos que estamos viviendo en este tiempo una situación especial sobre nuestra nación, donde hay un tiempo difícil a nivel nacional y tal vez internacional en muchas áreas de la economía, la moralidad, pero también este momento difícil sobre la epidemia que brotó, y esto ha generado pues confusión, algunos temores, incertidumbre, y creo que nosotros ahora, al ir pasando por este tiempo, nos damos cuenta de qué tan poderosa ha sido para nosotros la revelación del poder de la sangre de Cristo en estos momentos difíciles, y que cuando empezó a suceder todo esto, inmediatamente vino a nuestro corazón el recordar esas palabras que hemos estado meditando cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto a punto de salir a la libertad, a la tierra de promesa, donde Dios quería llevar a su pueblo. Vendría el ángel destructor sobre Egipto, y vemos cómo Dios guardó a su pueblo cuando el sacerdote de la casa ungió con sangre de un cordero, untó en los dinteles de las puertas a través de un hisopo, que representa la confesión de cada uno de nosotros, de aplicar la sangre de Cristo sobre nuestra casa, y que recordar que la palabra, la Escritura nos dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Pero también es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, que nosotros nos pongamos en la brecha, en oración, en intercesión a favor de esta tierra. Él está buscando hombres que hagan vallado, y ahí estamos tú y yo para orar, para interceder, para hacer guerra espiritual y declarar cielos abiertos sobre nuestra nación. Es un privilegio poder estar en esta nueva aventura, en esta nueva experiencia, de poder lanzar una convocatoria a toda la congregación y reunirnos en nuestras casas para escuchar la palabra de Dios. Me da gusto que estén todos juntos reunidos, y en estos días varias personas me comentaron sobre el Salmo 91 y otras partes de la Escritura, y a mí me gustaría leer parte de este Salmo que nos habla de manera poderosa cómo tú y yo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y esta es parte de esta escritura poderosa, que en estos momentos tiene que venir esa mayor revelación del Espíritu Santo sobre nuestro corazón, y reconocer que el Señor está con nosotros. Además de haber experimentado en este tiempo la revelación mayor y más intensa del poder de la sangre de Cristo, esa sangre que Él derramó para que todos nuestros pecados fueran perdonados, pero también
para que tú y yo recibiéramos sanidad, liberación, restauración, sanidad interior y la redención en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. Yo quisiera meditar en una parte de la Escritura cuando Jesús va en una barca con sus discípulos y de repente se encuentran en medio de una gran tempestad, de un viento fuerte que azotaba ese mar de Galilea, que provocó que aún el oleaje inundara esa embarcación. Y vamos a la Escritura, Lucas 8:22. Dice este versículo: cómo Jesús calma la tempestad. Y iban pasando de un lado a otro en el mar de Galilea. Aconteció un día que, entrando en una barca con sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y partieron. Esa era la palabra que Jesús había dado: pasemos al otro lado. Y ellos deberían de haber recibido esta palabra y entender que Jesús les había dicho que pasarían al otro lado, y eso quería decir que llegarían al otro lado. Pero ¿qué sucede en el camino? Pero mientras navegaban, y yo creo que todos nosotros en cierta manera vamos navegando en este mundo, nos hemos subido al arca, el arca que representa nuestra salvación. La puerta por donde entramos es Jesús. Y ahí vamos todos juntos, navegando. Y en ese momento Jesús se durmió y se desencadenó una gran tempestad de viento en ese lago, y se anegaban y peligraban. De repente los discípulos se encontraron en una gran aflicción, en un momento difícil que provocó miedo, temor, angustia. Pero yo creo que ninguno de nosotros hemos podido experimentar lo que es estar en una situación de tormenta en medio del mar. Quizás algunos sí, pero ha de ser algo tremendo, porque el oleaje hace que todo el barco o la lancha se mueva. Y se anegaban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo gran bonanza. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pero sabes, aquí también podemos ver nosotros que en medio de esa tormenta los discípulos se olvidaron de que Jesús iba con ellos. También se olvidaron de la palabra que Jesús ya les había dicho, que llegarían al otro lado. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que en estos momentos difíciles, donde se presentan circunstancias adversas, en medio de nuestra nación, en medio de nuestra ciudad, y aún en situaciones familiares que tal vez tú en este momento estás viviendo, Jesús va con nosotros. Jesús está ahí en tu casa.